En esta mañana yo quisiera plantearles un tema que lo he estado meditando ya algunas semanas, revisando, estudiando, preparando, y el tema es un inventario espiritual. Creo, mis amados, que en la vida, cada cierto tiempo, es necesario hacer una pausa para reflexionar cómo estoy viviendo, cómo estamos haciendo las cosas. Yo creo que esa es una seria debilidad, por ejemplo, de las familias. No tomarse un tiempo para hablar y dialogar de lo que estamos haciendo, de lo que estamos viviendo. Tal vez en los matrimonios. ¿Cuándo fue la última vez que usted se sentó con su esposa, y en un diálogo sincero, abierto, hemos podido abrir el corazón y hemos podido plantearnos la pregunta: ¿cómo estamos haciendo las cosas? ¿Es saludable lo que estamos haciendo? Mi forma de actuar, mi forma de vivir, mi forma de practicar el amor en el hogar, ¿es saludable, nutritivo? Y creo, mis amados, que esta pandemia en muchos casos nos ha llevado a replantearnos y a preguntarnos cómo estamos haciendo las cosas. En medio de todo el dolor que esta pandemia ha dejado, también necesitamos reconocer que la pandemia ha sido una gran maestra. Nos ha enseñado. Tal vez cosas que antes nos costaba aprender, ahora en este tiempo, dadas las circunstancias y en muchos casos de manera obligada, hemos aprendido muchas cosas. La pandemia nos ha llevado a replantearnos y a preguntarnos aspectos económicos, a replantearnos la economía de un país, de un hogar, de una pareja, de un proyecto de vida. La familia nos ha llevado a replantearnos la salud. Muchas cosas nos ha llevado a replantearnos. Pero creo que es justo y necesario que a la luz de la pandemia podamos valorar y evaluar nuestra vida, compromiso cristiano y caminar espiritual. Que podamos evaluar nuestra vida y compromiso cristiano y también nuestra madurez espiritual. Señor, en medio de esta pandemia, mi fe ha crecido. Señor, en medio de esta prueba, mi vida cristiana ha florecido nuevamente. Señor, mi vida cristiana era de esta forma, pero llevamos en la pandemia más de un año, Señor. Y cómo mi vida espiritual, mi caminar espiritual ha cambiado. Mire, cuando vamos a la Biblia, en muchas ocasiones el texto bíblico nos invita a que valoremos no solo lo que estoy haciendo, sino que me motiva a hacer las cosas. Para el Señor no solo es importante lo que hago, sino la motivación con la que hago las cosas. Y quisiera invitarles a Primera de Corintios, el capítulo 11. Primera de Corintios, el capítulo 11, del verso 27 al 30. Y miren lo que dice el texto bíblico allí. Así pues, cualquiera que come del pan o bebe de la copa del Señor de manera indigna, comete un pecado contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por tanto, cada uno debe examinar su propia conciencia
antes de comer el pan y beber de la copa. Porque si come y bebe sin fijarse en que se trata del cuerpo del Señor, para su propio castigo come y bebe. Por eso muchos de ustedes están enfermos y débiles, y también algunos han muerto. Miren ustedes cómo el apóstol Pablo, en el contexto de la celebración de la Cena del Señor, nos invita y nos dice: antes de tomar la Cena del Señor, evalúen, pregúntense, cuestiónense cómo están tomando la Cena del Señor. El énfasis de Pablo aquí, más allá de la cena, es cómo me acerco yo a la Cena del Señor. La Cena del Señor, también conocida como Eucaristía, y Eucaristía, que significa acción de gracias, me lleva a preguntarme cómo está mi relación con Dios, pero también la relación con mis hermanos. Miren ustedes cómo el texto bíblico me invita a evaluar mi caminar espiritual. Por eso, en esta mañana, yo quisiera invitarles a que hagamos un viaje para hacer un inventario de mi vida espiritual. La primera pregunta sería entonces: ¿cómo era mi vida espiritual antes de la pandemia? ¿Y cómo lo es ahora? La pandemia me ha llevado a mí a un mayor compromiso y servicio cristiano. Mi relación con Dios se ha fortalecido, porque no olvidemos, tiempo en la iglesia significa madurez espiritual. Tiempo en la iglesia no siempre significa madurez espiritual. El apóstol Pablo en otros textos de la Biblia les decía a los creyentes: ya dejen de ser niños, necesitan crecer, necesitan madurar, no pueden quedarse siendo un eterno niño en la fe, al cual hay que alimentar, al cual hay que estar allí. ¿Qué pensaría si un hijo ya tuviera 20, 25, 30 años y habría que todavía prepararle el alimento para que coma, prepararle esto y esto y esto y esto? Diríamos, algo no está bien. Si aplicaríamos ese ejemplo a nuestra vida cristiana, que estando mucho tiempo en el Señor, seguimos esperando que alguien más nos alimente, que alguien más únicamente me cuide. Por eso, el apóstol Pablo en Corintios dice: revisa bien tu vida. Mire, y cuando hablamos de un inventario espiritual, tal vez podríamos pensar: este texto bíblico le caería como anillo al dedo a fulano. Mis amados, es claro el texto. Yo tengo que revisar mi vida. No olvide usted que una característica que veíamos de aquellos falsos maestros de los tiempos de Jesús es que se dedicaban a revisar la vida de los demás y se olvidaban de revisar su propia vida. Ya Jesús les dijo: ¿por qué te fijas en la paja en el ojo de tu hermano y te olvidas la viga que tienes en tu ojo? El Señor nos invita a que valoremos mi vida espiritual. Pero yo quisiera valorar nuestra vida espiritual bajo 3 aspectos: Dios, la iglesia y el prójimo. Hay un principio fundamental en el texto bíblico: amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Creo que ese es el primer mandamiento: amar al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Que Dios sea nuestro primer amor,
Que Dios sea nuestra primera pasión. Que Dios sea nuestro fundamento de vida. La pregunta entonces sería: Señor, ¿eres lo primero en mi vida? ¿Estoy enamorado de ti, de tus valores y tus principios? El Señor Jesús lo decía: busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Mis amados, este tiempo de pandemia han sido tiempos muy difíciles. Seres queridos que lamentablemente han partido, seres queridos que están muy delicados de salud, temas laborales, temas de familia. Pero, mis amados, hay ciertos momentos donde hemos cuestionado tal vez a Dios y lo que estamos enfrentando. Pero no puedo quedarme anclado en el dolor y en un duelo eterno. Lamentablemente, tal vez en tiempos de prueba algunos creyentes han decidido alejarse del Señor. Señor, yo no puedo continuar así. Y se apartan de esta relación y se olvidan que separados de Él nada podemos hacer. O tal vez hemos buscado a Dios en un momento de crisis, pero cuando la crisis pasa, esta sed y esta necesidad de Dios también ha pasado. Si decimos que Dios es lo primero, no busquemos al Señor solo en tiempos de dificultad. Busquemos al Señor como fuente de toda vida, como fuente de paz, como fuente de seguridad. Si alguno de nosotros se ha alejado de Dios, y usted y yo sabemos bien lo que significa alejarse de Dios. Uno percibe en su corazón cuando está distante de Dios. Uno sabe que esa relación tal vez se ha quebrantado. Dios te dice en esta mañana: vuelve a mí. Yo te espero con los brazos abiertos. Mi amor por ti no ha cambiado. Yo no te ofrecí que no habrían tormentas. Yo te ofrecí que iba a estar junto a ti en medio de esa tormenta y adversidad. Mis queridos hermanos, que Dios nos dé la fortaleza y sabiduría para terminar, o cuando acabe esta pandemia, nuestra fe, que en muchos casos ha sido probada como el oro en el crisol, esa fe se haya purificado. Que a través de esa prueba, todas esas cosas que afectaban nuestra vida espiritual, todas esas cosas que estorbaban nuestra vida espiritual, el Señor las haya retirado y podamos mantener una vida espiritual con Dios ferviente, segura. La pregunta entonces también sería: Señor, ¿cómo está mi relación contigo? Y es una pregunta tan personal, tan privada. Es una pregunta que nadie más puede responderla que yo mismo, porque es una relación personal con el Señor. ¿Cómo está mi relación contigo? La prueba me ha llevado a buscarte, a amarte, a servirte. O tal vez la prueba me ha llevado a retroceder en mi vida cristiana y quedarme únicamente en el cuestionamiento y no llegar a la convicción de que Dios tiene todo bajo control. Todo. Ni una hoja de un árbol cae sin la voluntad del Señor. A veces esa voluntad es grata, en otras ocasiones no lo es, pero estoy seguro que es lo mejor para usted y para mí. Pero alguien diría: ¿cómo puede ser lo mejor para mí? El serio problema
o más que problema, el serio desafío, es que yo puedo mirar mi vida hasta el fin de semana, un mes, unos años tal vez. Pero Dios conoce el principio y el final, y Él sabe lo que es mejor para usted y para mí. Segundo, ¿cómo está la relación con mi iglesia? Si yo le pudiera dar un consejo para su vida espiritual, le diría: busque una comunidad cristiana de sana doctrina, saludable, involúcrese, sea parte de esa comunidad. Por eso la pregunta también ¿es importante para mí, para mi vida espiritual, una iglesia? Y quiero decirle rotundamente que sí. Es tan importante la iglesia que el mismo Señor Jesucristo murió por su iglesia. Entregó su vida para darnos salvación y vida eterna. ¿Usted se imagina cuán importante es la iglesia? Y creo que uno de los desafíos de este tiempo es que hay muchas personas que quieren restarle valor a la iglesia. Yo no necesito de la iglesia. Yo no necesito de los demás. Yo puedo buscar a Dios en mi casa, en mi oficina. Yo no necesito de los demás para encontrar a Dios. Mire, cuando vamos a la Biblia, hay un principio fundamental. ¿Y por qué le digo yo vamos a la Biblia? Porque hay muchas formas de acercarnos a la iglesia. Lo que yo pienso, lo que me parece, lo que yo creo. Pero entonces vayamos y permitamos que lo que Dios cree, que lo que Dios piensa, clarifique las decisiones que vamos a tomar. Mire, nuestra fe, la fe cristiana, no es una fe solitaria, es una fe comunitaria. Es una fe de hermanos, es una fe de familia, es una fe de los unos a los otros. Cuando vamos al Nuevo Testamento, hay más de 30 textos bíblicos que dicen: oren los unos por los otros, ámense los unos a los otros, perdónense los unos a los otros, sopórtense los unos a los otros. La iglesia, la comunidad, es donde yo puedo practicar esa vida de hermandad. No nos llamamos hermanos solo porque sea una muletilla más. Hermano, hermana, no. Nos llamamos hermanos porque somos una familia en la fe. Nos llamamos hermanos porque tenemos un solo Dios, un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. Somos hermanos. Nuestra fe es una fe comunitaria. Y para muestra un botón, ¿recuerda la oración por excelencia del Señor Jesús? Padre nuestro, danos el pan nuestro, perdona nuestras faltas, no nos dejes caer en la tentación. Miren ustedes cómo se hace una oración no individual, sino una oración que piensa en el que está a mi lado. Dame el pan nuestro. No solo estoy pidiendo por mi pan, estoy pidiendo por el pan en la mesa de mi hermano. Perdona nuestros pecados, Señor. No solo estoy pidiendo por mis pecados, estoy pidiendo por el pecado de los demás, por algo. Porque la Biblia dice que como iglesia somos un cuerpo. Y como un cuerpo yo no puedo decirle a este dedo no te necesito. No. El apóstol Pablo dice que a los integrantes, que a los miembros de un cuerpo más vulnerables es a los que más se cuida. Cristo es la cabeza de la iglesia. Y los creyentes somos su cuerpo.
Cuando yo digo amo a Cristo, pero no amo a la iglesia, es como decir amo a la cabeza, pero no amo al cuerpo. Es un sinsentido. Cuando yo amo a Cristo, amo también su iglesia. Yo creo que uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo es cristianos sin iglesia y pastores sin pastor. Uno de los mayores desafíos de este tiempo es cristianos sin iglesia y pastores sin pastor. No le reste valor a la iglesia. La iglesia seguirá adelante, esa fue la promesa de Cristo. Las puertas del Hades no prevalecerán en contra de su iglesia. Enfrentaremos pruebas, dificultades, tropiezos, errores, indiscutiblemente. Pero si está cimentada sobre la roca que es Cristo, la iglesia seguirá. Mire, quisiera invitarle al libro de Hebreos, por favor. Capítulo 10. Verso 25. Y mire lo que dice este texto. Primero, es un imperativo, es un mandato. En esta época donde uno tiene tanto que sugerir para a veces evitar herir susceptibilidades. A veces a los hijos hay que sugerirles, yo te sugiero. Hace unos años atrás no era tanto así. Tienes que, y listo. El libro de Hebreos plantea un imperativo y dice: no dejemos de asistir a nuestras reuniones en la iglesia, como hacen algunos, sino animémonos unos a otros, y tanto más cuanto vemos que el día del Señor se acerca. Miren ustedes cómo el texto de Hebreos plantea la importancia de asistir a la iglesia. Pero tal vez usted va a decir, sí, Alexis, es un mandato, pero ¿eso en qué me beneficia a mí? Mis amados, no olvide Eclesiastés: ay del solo, porque cuando caiga no habrá quien lo levante. Las ovejas solitarias son presas fáciles de los lobos. Las ovejas solitarias son presas fáciles del engaño y de los falsos maestros. Me bendice a mí una comunidad. Yo vengo y soy parte de Sendero de la Cruz, no únicamente porque sea pastor, porque soy creyente. Y ese es parte de un principio fundamental de la vida de los creyentes. Por eso, yo le invito en esta mañana a que usted se plantee la pregunta: Señor, en medio de la pandemia, ¿el compromiso con mi comunidad ha crecido? ¿Se ha fortalecido? ¿Me he vuelto un soporte y apoyo para esta comunidad? Señor, yo soy parte activa. Y yo felicito porque estamos conectados en medio de todas estas restricciones, y les animo a seguirnos cuidando, a vacunarnos. Es importante hacerlo. Pero mis amados, el Señor nos anima a que no únicamente seamos asistentes, sino miembros de una comunidad. La gran diferencia entre un asistente y un miembro de una comunidad es el compromiso.
Y en esta época hablar de compromiso es un desafío. Compromiso en la familia. Si usted no quiere tener una familia saludable, yo le invito a que se comprometa con su familia. Su tiempo, su esfuerzo, su sacrificio, su ayuda. Si usted es parte de una familia, como padre, como esposo, como hijo, comprométase con su familia. No existen relaciones saludables sin compromiso. En su matrimonio, comprométase con su matrimonio. Haga lo que tenga que hacer para sostener, para amar, para cuidar, para respetar. Compromiso. Si el compromiso es fundamental, el compromiso en la vida cristiana es vital. Cristo lo primero que planteaba es compromiso. El que quiera ser mi discípulo, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Le está diciendo, comprométete con el reino de Dios. Eso le está diciendo Cristo en palabras mucho más sencillas. Comprométete con el reino de Dios, con sus valores, con sus principios. Por eso la pregunta sería, Señor, en medio de la pandemia, ¿mi compromiso con la iglesia ha crecido? Tal vez digamos que sí, pero hay formas muy prácticas de valorarla. ¿Cómo se refleja ese compromiso? Asistiendo, conectándome, apoyando con mis finanzas a la iglesia, mis oraciones, mi presencia. Estoy aquí. Si yo no sostengo mi casa, ¿quién más lo hará? Si yo no edifico mi casa, ¿quién más lo hará? Por eso, no olvide, el compromiso es fundamental. La pregunta que yo me hacía ¿es posible seguir a Jesús sin un compromiso? Podríamos decir que no, pero cuando vamos a las páginas de la Biblia, algunos sí lo hicieron. Y Cristo les cuestionó. En algún momento se resintieron un poco. Ustedes me siguen a mí, le dijo un grupo de sus seguidores, por el pan, no por otra cosa. Maestro, ¿cómo vas a decir esas cosas? No, maestro, no. Ustedes me siguen por el pan. Mis amados, valoremos nuestra vida cristiana a través de la iglesia. Vayamos terminando. Pero el tercer aspecto que quisiera valorar es la relación con el prójimo. Recuerda que habíamos dicho el principio de amarás a Dios por sobre todas las cosas, pero también amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo vamos con eso de amar al prójimo? Hemos dicho que la pandemia ha sido y sigue siendo una gran maestra. Y creo que la pandemia nos ha enseñado a dejar de lado el egoísmo para cultivar el ser solidarios, la solidaridad. Mire, el egoísmo es algo tan perverso que me lleva a pensar que yo soy el centro del mundo y lo más importante. Y que lo que los otros piensan, lo que los otros creen, lo que los otros, no importa. Qué complicado que es mantener relaciones interpersonales con alguien egoísta, dueño de la verdad, que lo sabe todo, que para todo tiene respuesta y que no tiene un corazón enseñable. Una característica de los discípulos de Cristo es un corazón enseñable. Una característica de los discípulos de Cristo es un corazón enseñable. Un corazón dispuesto a aprender. Un corazón dispuesto a recibir. Un corazón que pide ayuda. No olvide,
Egoísmo es pensar que yo soy el centro del mundo, de la historia, de la familia, del proyecto, y que todos los demás tienen o deben esperar. ¿Cuántos matrimonios tal vez se han quebrantado por egoísmo? ¿Cuántas familias tal vez se han quebrantado por el egoísmo? Pero mire, el egoísmo también es llevarme a pensar que solo yo necesito apoyo y cuidado. Yo le invito por un momento, mire a la persona que está a su lado, aquí en el templo, en su casa. Le voy a decir algo allí. Esa persona está luchando con algo. Con algo. Tal vez su economía, tal vez su salud, una crisis con los hijos, una crisis de pareja. Algo está luchando. ¿Qué nos hace pensar que solo mi necesidad, mis pruebas, mis adversidades son las más importantes? Algo que hemos cultivado y animamos a cultivar en este tiempo es el cuidado mutuo. Hay días donde quiero cuidar y hay días donde necesito ser cuidado. Esa es la vida. Hay días donde quiero cuidar y hay días donde necesito ser cuidado. No le pida a la vida lo que no le está dando a la vida. No le pida a la vida lo que no le está dando a la vida. No olvide, vamos a la oficina y mi compañero tendrá una lucha. Vamos con la familia y ellos estarán enfrentando sus propios desafíos. Por eso el Señor nos anima en ese proceso de empatía, de tratar de ponernos en los zapatos de los demás. Y cómo a través de mis actitudes ayudar a aligerar esa carga. ¿Cómo puedo ayudarte? Estoy orando por ti. Te he pensado y te doy una llamada. Te he pensado y te envío un mensaje. Mis amados, que luego, que al terminar esta pandemia, yo sea menos egoísta y más solidario. Que seamos menos egoístas y más solidarios, más generosos en casa, en la familia, en la comunidad, en el barrio, donde el Señor nos ha puesto. Por eso, yo quisiera en esta mañana invitarle a que usted haga una pausa y haga un inventario espiritual. Señor, ya ha pasado más de un año de la pandemia. ¿Cómo está mi relación contigo? ¿Cómo está mi relación con mi comunidad, con mi iglesia? ¿Y cómo está la relación con mi prójimo? Y sabe, hay algo que es hermoso. Tal vez digamos, Señor, esta área de mi vida necesito cambiar, necesito fortalecer. Y eso es lo hermoso de la vida cristiana, las oportunidades que Dios nos brinda para crecer, para cambiar, para mejorar. Que al finalizar esta etapa podamos decir, nuestra fe fue probada como el oro en el crisol, y ese fuego quitó todas esas impurezas, todos esos obstáculos que me impedían tener una vida mucho más comprometida contigo, Señor, y con mi comunidad. La pandemia fue una crisis, pero también fue una oportunidad para crecer, avanzar y ser mejores cristianos y mejores ciudadanos. Les invito a ponernos de pies, por favor.
un inventario espiritual. ¿Cómo está mi vida? Y yo le invito a que por un momento nos planteemos esta pregunta. ¿Cómo está mi vida, Señor, delante de ti, delante de mi comunidad y delante de mis hermanos, de mi prójimo? Señor, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias porque nos llevas a preguntarnos, a cuestionarnos, a valorar nuestra vida cristiana. Señor, que a la luz de tu palabra, a la luz de tu Santo Espíritu, podamos reconocer lo que sea necesario cambiar, transformar, quitar. Que sea retirada toda impureza, Señor, y que podamos crecer en tu palabra y en tu verdad. Que en medio de esta pandemia también, digamos, hemos crecido como creyentes, como hermanos. Señor, yo quiero pedir por nuestros hermanos y hermanas, nuestros hermanos que están en el templo en esta mañana, que tú les bendigas, que tú les guardes, les ayudes en sus desafíos, sus pruebas, sus adversidades. También te pido, Señor, por nuestros amigos y hermanos que ahora nos siguen por las redes sociales, por nuestra transmisión en vivo. Bendíceles, ayúdales y guárdales. Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial. En el nombre de Jesús. Amén y amén.